Día de hoy les voy a hablar de la clasificación de las sustancias tóxicas en función de su concentración. Y para ello vamos a utilizar la clasificación que ya habíamos venido manejando y le corresponde el 1.2.3, clasificación de los tóxicos en función de la concentración. Bueno, en esta clasificación se divide en cuatro partes. El 1-2-3-1, que es la toxicidad aguda, el 1-2-3-2, toxicidad subaguda, el 1-2-3-3, toxicidad subcrónica, y el 1-2-3-4, toxicidad crónica. Como vemos en esta imagen que tenemos ahí en la diapositiva, pues es la representación de lo que nos puede pasar. Cuando nosotros ingerimos o penetra en nuestro organismo una sustancia tóxica, si se ingiere en concentraciones o cantidades pequeñas, pues el efecto a lo mejor pasa desapercibido o no nos ocasiona gran problema. Pero conforme la concentración se va incrementando, pues entonces los daños van siendo más severos. Y ya hablando de algunas sustancias tóxicas, como hemos visto en las tóxicos de origen vegetal, mineral o de origen animal, pues inclusive puede llegar a la muerte. Entonces, mucho del efecto que vamos a tener está en función de la concentración del tóxico. Bueno, para llevar a cabo estos estudios de toxicidad, se utilizan animalitos de prueba, principalmente los ratones o ratas, que son los más accesibles, los más fáciles de utilizar. Y también pueden ser otro tipo de animales ya más grandes que asemejan su funcionamiento al de los humanos. Aquí vemos en el caso del ratón que le están haciendo una inyección intraperitoneal. Pero no le crean, eso el animal está así porque está adormecido. Si el animal estuviera despierto, les aseguro que no se dejaría que lo inyectaran. De hecho, yo en una de las prácticas de toxicología que lo utilicé, el ratón se volteó y me mordió. Así que no se crean de esa imagen. Muy bien, entonces otro de los animales pueden ser los conejos, las gallinas, pollos, cabras, perros, simios, y normalmente se utilizan 5 lotes de 10 animales, 10 ratones, en 5 lotes y también 5 lotes de 10 ratones machos y 10 ratones hembras. O sea, para un estudio de este tipo se utilizan 100 ratones que van a ser sacrificados en diferentes intervalos de tiempo para ir estableciendo la ruta metabólica que sigue el tóxico. Bueno, ya tomando en cuenta estos antecedentes de los animalitos de prueba que vamos a utilizar, tenemos que tomar en cuenta los factores que pueden afectar el efecto tóxico. Este parámetro, pues más bien esta clasificación se maneja hasta el parámetro 1.4, pero pues como ocurre a veces, pues necesitamos adelantar algunos conceptos que nos van a ser de utilidad y ya después lo desarrollaremos también con más amplitud. Pero entre los factores más importantes que puede afectar la salud y también el efecto de los tóxicos en un organismo, el primero es la edad del individuo. Sabemos que los niños y las personas mayores son más propensas al efecto de los tóxicos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, en el caso de los niños, todavía no se desarrolla bien y en el caso de las personas mayores, pues ya no funciona con la misma eficiencia. Por tanto, son los más propensos y la edad del individuo sí influye. El sexo del individuo también influye bastante.
se ha observado con muchas toxinas, con muchos tóxicos, que el efecto no es el mismo si se lleva a cabo en una hembra o en un macho, a pesar de que sean de la misma especie, con las mismas características de peso, de estatura, y sin embargo el efecto, la toxicidad varía. En algunos casos la mujer o las hembras son más sensibles, pero en otros casos el hombre o los machos son más sensibles. Entonces eso varía dependiendo del tóxico. La raza o etnia, bueno, este también es un factor que influye mucho. Hay razas afroantillanas que quizás por su tez en la piel, son más fuertes ante ciertas enfermedades, ante ciertos tóxicos, pero a la vez pueden ser más susceptibles que en el caso de las razas más claras, ¿no? Y lo mismo ocurre con las razas europeas, que son más propensas a algunos efectos dañinos, como es el caso del cáncer de piel, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, dependiendo del tóxico, de la enfermedad que se puede generar, y no va a afectar de igual manera en las diferentes razas o etnias. Otra característica que puede afectar en la toxicidad es las características genéticas o inmunológicas del individuo cuando nacemos. Eh, hay personas que por alguna razón su sistema inmunológico no funciona igual que el de la mayoría y por tanto pueden ser más afectadas por algún tóxico o por alguna sustancia que otras. Hay personas que son alérgicas al polen, un tóxico natural. Hay personas que son alérgicas a la fruta. Hay personas que son alérgicas a ciertos olores. Entonces, eso va a depender de cada individuo. No se puede generalizar por raza, por etnia, por sexo. Ahí sí, eso es muy, muy particular para cada uno de los individuos. Y el otro de los factores más importantes que afectan es el estado nutricional. La verdad es que si los individuos han ido creciendo, pero con deficiencias nutricionales, ya en estado adulto, van a ser más propensos, y también desde su niñez, más propensos al efecto de los tóxicos, de enfermedades, que personas que sí se han nutrido correctamente. Entonces, ahí sí es directamente proporcional. Y bueno, ya habiendo mencionado estos antecedentes, pasamos a la toxicidad aguda, que nuestra clasificación es el 1, 2, 3, 1. Bueno, una característica muy importante de la toxicidad aguda es que este estudio se da eh, dándole al individuo de prueba una sola dosis, no más. Es una dosis única que tiene una concentración elevada de este tóxico o de esta sustancia. Y después de que se le da al individuo, se le mantiene en observación, ¿sí? Durante los siguientes 14 días se va a mantener en observación para ver los efectos que va a presentar. Ya vimos que hay algunos tóxicos de origen natural, como el caso de la cicuta, las sales de arsénico, que inclusive se utilizaban en la Edad Media como venenos. Aquí en la ilustración se muestra a Sócrates que iba en contra de las corrientes filosóficas en ese momento y lo estaban obligando a tomar veneno de cicuta por haber contrapuesto las ideologías. La forma de medir la toxicidad aguda se hace por medio del concepto que se llama dosis letal media, dosis letal 50, LD50,
DL50, que representa la concentración de una sustancia que le puede ocasionar la muerte al 50% de los animales de prueba. Esa concentración es lo que se maneja como la dosis letal media y se extrapola también para el humano. Es obvio que no es igual, ¿verdad?, en un ratón, que un perro, un cerdo, un conejo, que en un humano, pero por lo menos nos da una idea de los valores que pueden generar toxicidad. Y bueno, ya esa es una gran ayuda. Decíamos que en la toxicidad aguda se lleva a cabo con una sola dosis y en los 14 días posteriores se observa, se mantienen los animales de prueba en observación. Una vez que se llega a los 14 días, si se manejaron los ratoncitos, pues se sacrifican todos y se hace una autopsia para ver qué órganos, cómo se ha deteriorado el animal por la ingestión de ese tóxico. Y como ya habíamos comentado, esta prueba se realiza con 5 grupos de 10 animales de cada sexo, sean 50 machos, 50 hembras, y los cuales se van a ir sacrificando en diferentes periodos también para ir viendo cómo se va llevando a cabo el metabolismo del tóxico. La determinación de la dosis letal media de L50 o LD50, como se encuentra en los libros, se puede llevar a cabo tanto en ratas como en ratones, y para ello debemos de manejar 2 vías de administración. Tenemos ahí que puede ser en forma oral, puede ser inyectada intramuscular, inyectada intravenosa, intraperitoneal. Entonces se practica con 2 vías. Sabemos que la vía de absorción del tóxico también tiene que ver, porque si fuera directo a nivel de la vena, pues entra directo al torrente sanguíneo. Y si se le da a comer en el hocico al ratón, pues va a tardar más en ser asimilado. Entonces, por eso se hace con estas 2 vías de administración para observar sus efectos. En el caso de animales ya más grandes, como es el caso de perros, ovejas, no necesariamente se deja o se sacrifica a los animales. ¿Sí? Simplemente se lleva a los 14 días y se hace un estudio de los efectos que pudo haberle ocasionado a estos animalitos. Bueno, la siguiente toxicidad, que es la toxicidad subaguda, bueno, pues igual, ¿verdad? Va a ocasionar daños a las personas, a los individuos. Y en estas pruebas la administración del fármaco, como dice aquí, o del tóxico, se lleva a cabo diariamente. A diferencia de la toxicidad aguda, se hace una administración diaria durante 15 días y hasta 4 semanas, con concentraciones quizás un poco menores para ver los efectos que se ocasiona. Dice, las principales administraciones sanitarias en nuestro país es COFEPRIS. Antes de autorizar la administración de una dosis única en un ser humano, se solicita que se hayan realizado todos estos estudios de toxicidad aguda y subaguda previamente en 2 especies animales, una de las cuales deberá de ser no roedora, o sea que se puede hacer en ratones, en conejo, en ratones y perros, ratones y cerdos, y en función de sus resultados, si no hay problema de toxicidad, pues entonces se continúa con la siguiente etapa. Entre la toxicidad aguda y la crónica hay una diferencia significativa. Aquí en la imagen vemos que en la toxicidad aguda pues es a corto plazo, es una sola dosis que dura 14 días, mientras que en la toxicidad crónica es el suministro de este tóxico
en concentraciones menores, pero a largo plazo, que puede ser 6 meses, un año. También no es una sola exposición, sino que se hace de manera repetida. Son concentraciones pequeñas, pero constantes. Eh, el indicador para la toxicidad aguda es la dosis letal media. En el caso de la toxicidad crónica, son otro tipo de indicadores que no necesariamente llevan a la muerte del individuo. Algunos ejemplos de tóxicos que favorecen la toxicidad aguda, pues tenemos los venenos, ¿no? Como habíamos comentado en los tóxicos de origen animal, vegetal, mineral, por ejemplo, los cianuros, potasio, en sales de potasio, plaguicidas, la nicotina en grandes concentraciones, pueden generarnos problemas de toxicidad aguda, que aunque no ocasionen la muerte, sí pueden ocasionarle daños severos al individuo. Y ejemplos de toxicidad crónica pues pueden ser los metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio, eh, otros metales tóxicos como el cromo, compuestos orgánicos como el hexano, en fin. Bueno, después de haber visto estas diferencias, pasamos a la toxicidad subcrónica. Estos estudios se realizan de manera semejante que en la toxicidad aguda y subaguda, en cuanto al número de animales, nada más que a diferencia de la toxicidad aguda, aquí se van a utilizar, como ya habíamos visto, varias repeticiones. Eh, Estos estudios de toxicidad subcrónica pueden durar entre 3 y 6 meses. Sí, se van a estar suministrando a diario pequeñas concentraciones del tóxico, de la sustancia que se quiere probar. Aquí tenemos en la imagen, pues algo que nos genera ese tipo de problemas, ¿no? Las aguas contaminadas que se vierten, en las que se vierten desechos, y si la gente llega a utilizarlas para tomar, pues puede estar consumiendo, ¿no? Estas sustancias tóxicas y generarse un problema de toxicidad subcrónica o crónica. Otras sustancias que también nos pueden generar problemas, ahorita las vamos a describir. Dice, bueno, para estos estudios aplicados a un medicamento, dice, si la sustancia es un antihipertensivo o un antidiabético de consumo oral, se prevé que para el estudios en el hombre puede durar hasta un año. En el caso de un antibiótico que se usa como un medicamento en el hombre, pues puede tener periodos de 8 a 10 días de estar suministrándolo, pero puede inclusive llegar hasta un estudio de 6 meses. Aquí les decía que en las imágenes tenemos, por ejemplo, las carnes al carbón, carnes ahumadas, carnes curadas. El problema aquí es que se usan aditivos como los nitritos que pueden llegar a generar unas sustancias llamadas nitrosaminas que se forman en nuestro organismo y que son cancerígenas. También el ahumado tiene varios compuestos tóxicos como benzantreno, benzantraceno, perdón, benzopireno, que también si estos alimentos se consumen con frecuencia, pueden llegar a tener efectos cancerígenos. Y el otro problema que se tiene al consumir constantemente carnes al carbón es que se utilizan temperaturas de 500, 600 grados centígrados, que al estar en contacto con la carne, aparte de que la van a cocer, la van a freír, también generan radicales libres. Y esos radicales libres, si nosotros consumimos estos productos con frecuencia, nos pueden generar también mutaciones y cáncer. En la diapositiva que no se ve muy bien abajo son sustancias alcohólicas, que sabemos que si también se consumen
con frecuencia durante periodos frecuentes, pues también nos pueden generar toxicidad crónica. O sea, la toxicidad crónica pues va a generarnos efectos por la presencia de sustancias que están en pequeñas concentraciones, pero en periodos prolongados. En el caso de los animalitos que vamos a usar de prueba para la toxicidad crónica, pues dice que las administraciones sanitarias, como el caso de COFEPRIS, exigen al menos dos especies animales, una de las cuales debe ser no roedora. Sí, o sea, podemos usar ratas o ratones y especies como conejos, como cerdos, sí, pueden ser cabras, para llevar a cabo estudios de toxicidad crónica y subcrónica. Bueno, hablábamos de que el organismo que va a permitir que alguna sustancia, ya sea un medicamento o un aditivo, salga al mercado es la COFEPRIS. Y la COFEPRIS es el organismo sanitario